Bien, este vídeo aborda la locomoción, la regulación de la locomoción desde el punto de vista simplemente la parte, por decirlo así, motora. La locomoción es un movimiento complejo que tarda mucho tiempo en desarrollarse en el ser humano. Prácticamente, pues hasta los 12 meses no se produce la marcha, por decirlo así, asistida, y entre los 12 y los 18 meses la marcha ya no es independiente, a diferencia de los animales que prácticamente nada más nacer ya pueden no solo caminar, sino correr. La complejidad de la marcha humana viene dada por dos razones íntimamente ligadas. En primer lugar, que el centro de gravedad está muy elevado respecto a los animales, a los cuadrúpedos, y que la base de sustentación es muy pequeña. Pues todo eso hace que la tendencia a la inestabilidad sea considerable. Por lo tanto, eso requiere unos ajustes muy precisos, sobre todo del cerebelo. Del cerebelo, del aparato vestibular, a través del cerebelo, del aparato vestibular, de los receptores periféricos y del sistema visual. Y claro, por eso tarda tanto tiempo, porque hasta que eso maduran todos estos sistemas de regulación y sobre todo el cerebelo, pues no se alcanza esa marcha independiente. Bien, el esquema general de la regulación de la marcha pues vendría dado en primer lugar por una parte central, en la cual está lo que se conoce con el nombre de gobernador o comando central, que actuaría, que sería el que de alguna manera tiene ese programa, digamos, grabado en el sistema nervioso central, donde sea, pero está grabado ahí desde el nacimiento. Ese gobernador o comando central actuaría sobre unos centros nerviosos que son los que regulan la marcha y se produce la ejecución mediante la activación de las unidades motoras localizadas en la médula espinal. Pero claro, eso requiere que de alguna manera, tanto a nivel, digamos, central, a partir del aparato vestibular y el sistema visual, se de alguna manera regule a los centros nerviosos reguladores. Y también la regulación a través de receptores musculares y articulares directamente a la médula espinal y a los centros reguladores. Bien, pues vamos con el primero, ¿no? La marcha es un movimiento claramente semiautomático. Es semiautomático por un motivo, porque se inicia y se puede modificar a través de la voluntad. Pero una vez iniciado, se desarrolla prácticamente sin el concurso de la voluntad. Es decir, que no interviene las estructuras de las vías nerviosas más superiores, es decir, la corteza, la vía corticoespinal. Entonces, como se inicia, el movimiento obviamente nace, el programa está, digamos, inmerso en el lóbulo frontal de forma genérica, tanto digamos, las órdenes para realizar la marcha como los centros nerviosos de regulación. Y se activa la vía córtico-espinal. Pero inmediatamente que se activa la vía córtico-espinal, salen colaterales a través de esta vía a centros nerviosos del tronco encefálico, que es de alguna manera el que ya toma, por decirlo así, el mando de la marcha. Por eso se dice que se inicia y se puede modificar por la voluntad. Se supone que la voluntad la tenemos en el lóbulo frontal. Los centros nerviosos reguladores pueden estar, parece ser, fundamentalmente en el tronco cerebral. Centros nerviosos que a través de las vías correspondientes actuarían sobre las unidades motoras de los miembros inferiores fundamentalmente y se produciría la ejecución de la locomoción. Entonces tenemos aquí en primer lugar los programas que actúan directamente sobre los centros nerviosos, que estarían localizados en el tronco cerebral de forma genérica y a través de las vías, digamos, que nacen del tronco cerebral, es decir, las vías rubro-espinal,
la vía vestíbulo-espinal, la tectoespinal, etcétera, que ya describimos en el primer vídeo, activarían las unidades motoras correspondientes y se ejecutaría la locomoción. Claro, pero como hemos dicho, el cerebelo permite la coordinación de los movimientos de miembros superiores e inferiores. Recalco los superiores porque, obviamente, como hemos visto en algunos momentos, los superiores también se mueven, ¿no? Entonces, el cerebelo tiene las características de recibir primero información del encéfalo, es decir, de la corteza. De tal manera que antes de que se produzca la ejecución del movimiento, el cerebelo ya recibe esa información y se la devuelve otra vez a la corteza, de tal manera que puede modular la actividad de la vía de la corteza y del tronco cerebral. Pero además recibe una información muy importante de receptores centrales, por decirlo así, que serían el aparato vestibular y el ojo. Bien, que a través digamos, de la información del cerebelo, el cerebelo puede corregir sobre la marcha lo que está sucediendo a través del tronco cerebral. Bien, los núcleos basales es otra estructura como entidad global, porque por eso se llaman núcleos basales, porque es la organización de una serie de grupos celulares que están íntimamente relacionados y que conjuntamente se conocen con el nombre núcleos basales. Pues son fundamentales, o ganglios basales, son fundamentales para controlar la actividad inicial de la corteza motora. Así, a diferencia, digamos, del cerebelo, que recibe información prácticamente de la totalidad de nuestro organismo, los núcleos basales casi en exclusiva reciben la información de la propia corteza. De tal manera que es estimulado los ganglios basales antes de que se estimule la vía corticoespinal. De tal manera que modula la actividad de la corteza espinal. Por tanto, ¿en qué intervienen los ganglios basales? En la programación de la marcha y en evitar movimientos anómalos. Y además interviene en el inicio y modulación de la marcha, no solo la programación, sino también el inicio y la modulación. Bien, para, digamos, ejemplificar la importancia del cerebelo, podemos destacar qué es lo que le ocurre a una persona que tiene un trastorno del cerebelo. Entonces, como ven, pues teóricamente el programa motor está intacto, el gobernador central estará alterado, por decirlo así, los centros nerviosos de regulación están alterados y la estimulación de las unidades motoras disminuida o por lo menos sino alterada. Entonces el cerebelo no aporta información ni central ni periférica y entonces como consecuencia el enfermo cerebeloso tiene unas irregularidades en la marcha, como son que los pasos son irregulares e inestables, lo que se conoce con el nombre de marcha de ebrio, la incapacidad para ir en línea recta y luego el intento de aumentar la base de sustentación, porque, repito, como el cerebelo no funciona, por decirlo así, al estar con una cierta patología, pues no devuelve toda la información a la corteza y entonces el sujeto inconscientemente busca unas alternativas, como hemos dicho, de los pasos no son adecuados, no puede ir en línea recta y tiene, digamos, de intentar por todos los medios que la base de sustentación sea mayor. Cuando la importancia de los núcleos basales se puede poner de manifiesto por una enfermedad que afecta a un porcentaje relativamente elevado de la población, que es la enfermedad de Parkinson, que se atribuye en general a los núcleos basales, a uno a lo mejor en concreto, pero que no merece la pena comentar. Aquí teóricamente el programa motor también está intacto, pero el gobernador central está alterado porque los núcleos basales están alterados, de tal manera que el inicio
y la continuación de la marcha están alterados. Los grupos nerviosos de regulación también están alterados y la estimulación disminuida. La consecuencia es que en los sujetos con enfermedad de Parkinson en la marcha hacen pasos cortos y muy lentos. Claro, cortos porque obviamente al no regular los núcleos basales, pues inconscientemente, al no devolver la información a la corteza motora, pues el sujeto adopta pasos que le aseguren de alguna manera que no va a tener un percance. Rigidez muscular, claro, porque los núcleos basales de alguna manera lo que hacen es regular en cierta forma el tono muscular y al estar alterados pues aumenta la rigidez. Inclinación del tronco, también para intentar de alguna manera aumentar la estabilidad en la marcha. Y luego dificultad para iniciar la marcha y reducción de los movimientos de los miembros superiores, que es esencial en la marcha, sobre todo si hablamos de la marcha atlética o de la marcha, cualquier tipo de marcha o de las carreras mismamente. Bien, por otro lado, la información periférica es fundamental para adaptar la locomoción a diferentes circunstancias, como son terrenos, cambios de dirección, etc. Por eso aconsejo que para una mayor profundidad se vea el vídeo sobre tono muscular y mecanismos nerviosos, y que aquí resumimos de esta forma gráfica. He puesto nada más como receptores periféricos a los usos musculares y al órgano tendinoso de Walsh. El primero informa sobre la longitud y, por tanto, indirectamente sobre se llama la amplitud articular, y el segundo informa fundamentalmente sobre la tensión muscular, es decir, sobre la fuerza desarrollada. Toda esa información llega a nivel medular, y en el nivel medular se realizan unos circuitos, digamos, espinales que de alguna manera conducen a los reflejos que ayudan a corregir las heridas sin necesidad de información superior. Pero como la información de los usos musculares y del órgano tendinoso de Golgi también van hacia arriba, por decirlo así, hacia el tronco encefálico, pues también se establecen unos circuitos que vamos a llamar circuitos encefálicos, en los cuales dan lugar a unas reacciones o reflejos de mantenimiento de la posición. Bien, y luego, por supuesto, toda esa información también se puede transferir hacia el sistema visual para corregir errores, puesto que el sistema visual es el mayor corrector de errores durante la marcha. Bien, y para finalizar, cuando integramos todos los mecanismos de regulación que hemos explicado, la locomoción, los centrales, los periféricos, el órgano central, etc., esta imagen quiere resaltar cuál es la importancia de cada uno cuando el sujeto pasa de la marcha normal, por decirlo así, a la carrera. Bien, entonces, los mecanismos de ajuste son periféricos, de forma abreviada, periféricos. El sistema, o sea, lo que llaman vulgarmente la propiocepción, el sistema vestibular, el sistema visual y los mecanismos, por decirlo así, centrales, que estarían en la médula espinal, el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, para la marcha, pues los periféricos son fundamentales, es decir, la propiocepción es fundamental porque le da estabilidad. Bien, mientras que en la carrera adquieren menos relevancia porque, claro, el contacto que tienen y, por tanto, la información que aportan está muy disminuida, primero porque hay fases aéreas, pero las fases de contacto sí, pero menos que cuando el sujeto está caminando. El sistema vestibular, aquí cambia la cosa, porque mientras que en la marcha, digamos, la información del aparato vestibular tiene menos relevancia, sin embargo, en la carrera es fundamental. El sistema visual no es tan dominante en la marcha, pero es totalmente dominante en la carrera. Y finalmente, la información, digamos, central
desde a la médula espinal, al tronco del encéfalo y al cerebelo, es fundamental en la carrera y es importante, si se quiere, en la marcha. Pero pues con esto he finalizado lo que sería la regulación de la marcha. En el próximo vídeo veremos la regulación de la parte vegetativa, es decir, del funcionamiento del sistema cardiovascular y del respiratorio fundamentalmente.